¿Tú cómo ves esto? Este es un debate muy interesante. Oro versus Bitcoin, o los dos, uno de los dos. Tú como asesor financiero, ¿cuál de los dos activos te genera más confianza? Es verdad que los comparan mucho. El Bitcoin es el nuevo oro, ¿no? Bajo mi punto de vista, son cosas completamente distintas. El Bitcoin, bueno, sí que se habla mucho de refugio, pero realmente reacciona al ritmo de las bolsas, ¿no? O sea, cuando la bolsa cae, el Bitcoin cae y cuando la bolsa sube, el Bitcoin sube. Igual que lo del oro. Si tú crees que es un activo refugio, lo que no puedes tener son derivados de. El oro, si lo quieres como refugio, tiene que ser oro. Lo tienes que tener guardado en un lugar seguro, sea en tu casa o en un centro especializado. Y el Bitcoin lo mismo. Yo creo que el sistema monetario está reconfigurándose y solo hay que ver las compras masivas de bancos centrales como de la India, China, Turquía, etcétera, para no volver al patrón oro, pero sí respaldar de alguna manera su propia divisa. Si tú lo ves como un activo en el que estás en un ciclo favorable, como por ejemplo pasó en los años 80 con la fiebre del oro, ahí sí que puedes irte a derivados, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Mira, luego quiero hablar de vivienda muy rápidamente, pero antes ha entrado una pregunta sobre la coyuntura económica y la ralentización del mercado laboral y el aumento del nivel de deuda. Dice, parece que allá en el camino de activos refugio como el oro y también está entrando dinero en criptos. ¿Qué opináis al respecto? Nos pregunta Justin34AG. Muchas gracias por dejar tu pregunta y te invito a que sigas el canal si no lo has hecho y a los nuevos que estéis por aquí también, si os gusta el contenido, que sigáis el canal aquí en directo en Twitch, también en YouTube, que os suscribáis, dejáis vuestro comentario y compartáis el contenido también y dejéis vuestro like. Pero ¿tú cómo ves esto? Este es un debate muy interesante. Oro versus Bitcoin, los dos, uno de los dos. Tú como asesor financiero, ¿cuál de los dos activos te genera más confianza? ¿O los dos? ¿Se pueden tener los dos en cartera? ¿Uno de los dos? ¿Cuál es tu opinión? Es verdad que los comparan mucho y lo veo mucho como que el Bitcoin es el nuevo oro, ¿no? Y hay una comparación que yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, tampoco soy experto en criptos, pero son cosas completamente distintas, ¿no? O sea, por una parte tienes el oro, que ha sido el activo refugio por excelencia durante, diría, miles de años, ¿no? Que probablemente, con lo cual es algo ya consolidado, ¿no? Y que todo el mundo tiene asumido y que es un físico, ¿no? Como tal, con lo cual, si sucede algo, está allí físicamente para poderlo utilizar. Yo inversión en oro no suelo tener, francamente. A veces lo utilizo para, pues si quieres quitarle la volatilidad a la cartera, pero no lo utilizo como un activo de inversión a largo plazo, de decir, voy a comprar oro porque se va a revalorizar mucho, sino simplemente es como va mucho, como compensa mucho, ¿no? Porque tiene una volatilidad, bueno, digamos, compensa mucho la volatilidad de la cartera porque normalmente funciona pues a la inversa de las bolsas, pues para eso lo utilizo, ¿no? Pero no como algo de inversión a muy largo plazo, porque al final, o incluso si es oro físico, realmente tener oro físico es solo para pensar si algún día todo se va al traste, que tengas ahí una cosa en oro para, no sé, para ir a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? Pero sería más ese escenario, ¿no? Yo no lo veo, o sea, no lo suelo utilizar más que para quitar la volatilidad de la cartera, ¿no? Y después el Bitcoin, yo creo que es algo completamente distinto y en este sentido, bueno, sí que se habla mucho de refugio, pero realmente reacciona al ritmo de las bolsas, ¿no? O sea, cuando la bolsa cae, el Bitcoin cae y cuando la bolsa sube, el Bitcoin sube. Es verdad que sube mucho más que las bolsas, pero no hay esa descorrelación que había hace años. Tengo un vídeo de hace un par o tres de años que mirábamos un poco la correlación y efectivamente había una descorrelación, pero esto ya no está aquí, ya no funciona esta descorrelación prácticamente, ¿no? O sea, que cuando realmente va muy al son de las bolsas, y yo creo que va muy al son de la liquidez. Y más desde que han entrado los ETFs, ¿no? En el sentido de que al final esos ETFs que entran no son personas que tienen la filosofía del Bitcoin de decir, me compro un Bitcoin porque creo en él y me lo voy a quedar y mi idea es tenerlo porque es el activo refugio, sino que estas personas que entran por ETFs simplemente entran por el oportunismo, ¿no? Porque va a subir, ¿no? Entonces, esa masa de dinero, que no es poca, porque pues están hablando de decenas de miles de euros, ¿no? Que han entrado en muy pocos meses,
pues al final es una masa que va a hacer mover el Bitcoin y lo va a hacer mover al son de los mercados, porque es un tipo de inversión, pues un tipo de perfil de inversor oportunista, de que, bueno, mientras suba bien, como caiga, me voy, ¿no? Y también es justo el perfil de personas que no tienen el conocimiento como para ir a un exchange y comprar, ¿no? Y esto es mucho igual que lo del oro, ¿no? Que dices, bueno, si tú crees que es un activo refugio, lo que no puedes tener son derivados de, ¿no? O sea, si tú crees que es un activo de refugio, pues el oro, si lo quieres como refugio, tiene que ser oro, lo tienes que tener guardado en un lugar seguro, sea en tu casa o en un centro especializado. Y el Bitcoin lo mismo. Si crees que es un activo refugio, lo normal es tener Bitcoins y tenerlo en una wallet fría, si puede ser, porque es el activo refugio. Y lo que se está, o la gran masa, no va en ese sentido, ¿no? Entonces va con los mercados porque la gran masa de personas no tiene esa percepción de no, no, es un activo refugio y me lo aparto para que sea refugio. Por tanto, la descorrelación con los mercados se ha perdido en el Bitcoin. Hmm. Fíjate con esto, como nos preguntaba mi opinión, yo doy la mía con respecto. Además que está interesante, ¿eh? Porque aquí creo que podemos opinar incluso algo distinto en algunos puntos. Porque, claro, estoy de acuerdo con lo que dices del tema del activo y refugio. Una de mis principales posiciones de cartera es oro, que me vas a decir, estás loquísimo, pero es porque precisamente esto que hablábamos de la trampa de la deuda, de los Ujú. mercados en los que vamos a un endeudamiento mayor, yo creo que el sistema monetario está reconfigurándose y solo hay que ver las compras masivas de bancos centrales como de la India, China, Turquía, etcétera, para no volver al patrón oro, pero sí respaldar de alguna manera su propia divisa, ¿no? Teniendo oro físico y pues ampliando sus reservas estratégicas en este caso y además compras muy masivas. Además de todo esto, los conflictos geopolíticos, el tema de la inflación, ¿no? Manera de protección, pero eso como activo refugio, esa parte de activo refugio, pero creo que estamos en un ciclo positivo al oro precisamente por que ahora estamos en tipos de intereses reales positivos y vamos a ir a negativos en cuanto empiecen a bajar los tipos de interés y empiece pues el ciclo contrario al que estamos viviendo ahora. Y por eso sí que soy favorable. Sí que creo que ahí podemos estar de acuerdo, aunque no tengas oro en cartera, pero al final a nivel Sí, sí. teórico es un poco así y cada Sí, uno sí, no, luego totalmente, en esto es totalmente de exactamente, y luego acuerdo, cada ¿no? Sí, uno sí, toma sus no, es decisiones de así, sí, sí. inversión. Y hay inversiones a lo mejor que tú tienes y a mí no me hacen sentir cómodo y viceversa, y otras que estamos los dos cómodos, y esto siempre pasa como inversores, ¿no? Y gente que seguimos habitualmente los mercados. Pero luego está la otra parte del ETF que dice, si quieres invertir en oro, claro, si lo quieres como refugio y como tener un 5% de tu cartera, por ejemplo, un 3 un 2 o lo que sea como refugio, el oro físico es verdad que es lo que siempre se dice que, oye, tienes el lingote, lo tienes en cámara de seguridad o lo tienes en una caja fuerte en casa o lo que sea y lo vas a tener siempre. Y hay un apagón digital, por ejemplo, y tienes tu oro físico o hay una guerra nuclear o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de supuestos súper Sí, sí, claro. remotos, ¿no? Pero claro, si tú lo ves como un activo en el que estás en un ciclo favorable, como por ejemplo pasó en los años 80 con la fiebre del oro, ahí sí que puedes irte a derivados, ¿no? Y te puedes ir a ETFs incluso respaldados por oro físico. Yo, por ejemplo, ahí estoy en ETF respaldado por oro físico, pero porque creo que estamos en un ciclo del oro. Que Vale. puede durar más o menos, pero creo que como estamos en un ciclo del oro, pues ahí estoy en derivado, ¿no? Que a lo mejor no es la mejor estrategia, ¿no? O puedes pensar que no, No, pero no, yo totalmente, no, está claro, en esto totalmente de acuerdo, ¿eh? Si es en este caso que es una posición oportunista en el sentido de decir, ahora es la oportunidad exacto, de exacto. sacar rendimiento al oro, obviamente no me voy a poner a comprar monedas y a venderlas, porque al final entre los márgenes, pues el spread que te venden, no sé qué, la operativa no es ágil, ¿no? Y por supuesto, en el escenario de decir, oye, es una oportunidad ahora comprar oro porque se va a revalorizar y es algo puntual, porque no es para, digamos, como el ultra refugio, sino que es para sacar una rentabilidad. Obviamente, ETFs y derivados, si es que te atreves, ¿no? Con la parte esta, que son mucho más complicados, pero desde luego físico no, porque vas a ir a destiempo. Y por supuesto, sí que iría, sobre todo si quieres aprovecharte del oro, una de las cosas que más de una vez me ha pasado con muchos tipos de inversiones, ¿no? Si quieres aprovecharte de la subida del oro, que sea oro, que no sean mineras, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces piensas, bueno, o por ejemplo, ETFs de oro hay y son estos bullion, ¿no? Que además se supone que compran oro detrás y lo almacenan.
y esto es oro, oro. Pero si lo buscas en fondos de inversión, yo no he encontrado ningún fondo de inversión que tenga oro detrás. Todos son la segunda derivada, es decir, bueno, son mineras de oro. Y si los comparas, pues no funcionan igual, porque las mineras No hay van por un correlación, lado, están muy no hay lejos todavía correlación. Y de... el oro está subiendo y las mineras no acaban de arrancar, ¿no? Entonces, en esto estoy totalmente de acuerdo. Tú, sí, que lo que decías, si quieres oro y quieres ser ágil y quieres aprovechar la oportunidad, ETF de oro. O sea, de oro, oro, no de empresas o de mineras o del sector o cosas de este tipo. Ujú. Una última pregunta con respecto a esto de oro Bitcoin, que decía Tyron Akani que no ha entendido muy bien lo de el Bitcoin en wallet fría, que no es estar en el mercado. Dice, ¿qué mercado? Y el tener Bitcoin en una wallet fría puedes operar con él sin ningún tipo de problema. No sé si puedes matizar esto, que has comentado el tema de Bitcoin en wallet fría. Bueno, viene a ser un poco, lo de la wallet fría viene a ser un poco como tener el oro en un ETF o, entre comillas, la diferencia es abismal, pero el concepto sería tener el oro en un ETF que puedes operar al instante o tener el oro en una caja fuerte en Suiza, ¿no? Y que cuando quieres operar tienes que hacer unos trámites para operar, ¿no? El tema de la wallet fría es simplemente que tú haces la operación de tus bitcoins en un exchange de criptos y cuando has comprado esos bitcoins, en lugar de dejarlo en el exchange, lo sacas del exchange y te lo llevas a una wallet fría que al final pues viene a ser, normalmente son un USB que conectas al ordenador, que está cifrado y allí se guarda tu bitcoin. Con lo cual ese bitcoin, pues es esto, que pase lo que le pase al exchange, se caiga la internet, pase lo que pasa, ese Bitcoin está a salvo con tu wallet, ¿no? Es un poco como el oro que tendrías en el banco, ¿no? Que está allí físicamente guardado y no se ha ido aunque se caiga el mercado, ¿no? Esta es la diferencia. Cuando lo tienes en wallet fría es lo mismo, no puedes operar porque antes lo tienes que llevar a un exchange para poder operar con él, porque está, digamos, lo has retirado para guardártelo tú en casa. Yo creo que queda claro esta parte. Por cierto, comentad si esto también lo he dicho antes, si lo veis desde YouTube, sois favorables a Bitcoin, sois favorables a oro, dejádmelo en comentarios, lo que hemos comentado y qué os ha parecido. Y también suscribiros al canal y dejad vuestro like. Antes hemos hablado de estos productos que veíamos de Freedom24, echadles un ojo también, que creo que merece la pena. No es una recomendación de inversión, pero creo que es interesante que veáis este tipo de productos que nos están ofreciendo las rentabilidades que estáis viendo aquí en pantalla, y tenéis el enlace para descargar la plataforma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado.